Sin Distancias vamos a tratar ahora de literatura española actual. Tenemos ocasión de escuchar la voz y la experiencia de una escritora, Carmen Resino, dramaturga y novelista, que nos describe y comenta su manera de escribir, su manera de mostrar el mundo que lleva en su imaginación y traslada a las páginas de un libro. En Sin Distancias me acompañan hoy en el estudio Margarita Almela. ¿Qué tal, Margarita? Un saludo. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien y encantado de estar aquí. Te veo muy animada. Dispuesta además a continuar con la charla que dejamos el otro día. Es que se nos quedaron tantas cosas en el tintero que tenemos que retomarlo, pero ya. Sin duda. Y Pilar Espín. Pilar, ¿qué tal? Hola, Miguel, pues animada nada, también, ¿no? Encantadísima de estar aquí. Sí, y además hablar de teatro con Carmen Resino es todo un privilegio. O sea que fenomenal. Pues Carmen Resino ya la conocerán nuestros oyentes, los estudiantes. Es dramaturga, nacida en Madrid. Dramaturga y novelista, además es pintora y es también historiadora, con lo cual nos acerca un poco esos datos a la sensibilidad artística que maneja en sus obras. El otro día hablamos de teatro, no agotamos, por supuesto, no lo pretendíamos tampoco, pretendíamos hacer un acercamiento a la obra y la trayectoria de Carmen Resino, que además es una excelente conversadora, hay que decirlo, y porque los estudiantes y los oyentes lo pueden comprobar. No digo ninguna exageración si digo que es una de las dramaturgas más importantes y más sólidas del teatro español contemporáneo. Se han hecho estudios, congresos internacionales de su obra, ha estrenado en Francia, en Bélgica, en Alemania y Estados Unidos. Pues con ese plantel la conversación está servida. Carmen, muchas gracias por acceder. Por todos los elogios, eso, muchas gracias. No, yo creo que hay que decirlo, porque vale. A veces la crítica se conoce, pero en el gran público no tiene acceso a lo mejor y a oír la voz directa de la autora que habla de su obra. Y yo creo que eso es interesante e imprescindible en un programa que está dedicado a literatura española, como es el caso. Margarita, pues te doy el relevo, que eres la especialista. Bueno, soy especialista. En fin, me dejas así apabullada. Bueno, Carmen, estamos encantados de volver a hablar contigo de tu obra porque realmente se nos quedaron muchas cosas. Yo voy a empezar esta vez de manera directa con una de las obras para mí más importantes, complejas y más sobrecogedoras de todo tu teatro. Es A Vueltas con los Clásicos. A Vueltas con los Clásicos ya nos sitúa desde el título en una revisión de los temas míticos, clásicos del teatro griego. Tú, en algunas obras de tu teatro, aunque no lo hayamos comentado, hay una importante revisión de mitos desde la actualidad y además desde una mirada de mujer. Pero es que A Vueltas con los Clásicos, que es una obra de 2008, relativamente reciente, revisas el mito de Edipo en una familia actual, contemporánea. Tratas temas candentes muy importantes y muy duros. Por ejemplo, el derecho a una muerte digna, la necesidad afectiva de las personas mayores, las relaciones incestuosas. Vamos a tratar de hablar de estas cosas si es posible. Pero además en esta tragedia moderna, esta tragedia degradada, las mujeres víctimas, como en el teatro clásico, a excepción de una, parecen asumir el papel sacrificial que les asigna la sociedad. Y a mí me parece muy interesante que tú crees a un personaje que es Adela, que además es acusada de abandonar sus obligaciones como mujer. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Pues ser la cuidadora de todos, la responsable del bienestar familiar. Bueno, ahora háblanos tú de qué pretendías con esta terrible obra y maravillosa además. Bueno, pues vamos a ver, Margarita, muchas veces cuando nos ponemos a escribir no pretendemos exactamente decir, bueno, pues voy a conseguir esto y tal. Luego venís los estudiosos, nos volvéis locos a los que escribimos y decimos, Dios, habré dicho yo semejantes cosas, pero bueno, hay que reconocer que A Vueltas con los Clásicos, yo a los clásicos los he tratado mal, he sido muy transgresora, ya desde Ulises no vuelve, le he puesto a Ulises, verdaderamente
verdaderamente pingando. Y en esto, Vueltas con los clásicos, que tiene un título un poco pues como irónico, la obra la verdad que es una tragedia. Y yo en primer lugar resaltaría que es una tragedia de incesto. Eso es lo primero que resaltaría, con todo lo terrible que es. Es decir, es el amor y además un auténtico amor de un padre por una hija. Y que una hija le corresponde, aunque lo intente eludir. Eso es un primer plano tremendo. Y ahí lo reconozco que verdaderamente, pues a lo mejor me he salido de madre, pero es así. Y luego hay otros temas también tremendos y actualísimos. Bueno, el incesto espero que no sea actual, espero, pero indudablemente lo hay. Desgraciadamente. Y luego otros aspectos que tú has dicho muy bien, Margarita, son, lo primero, hay dos personajes, uno de ellos está enfermo y el otro es viejo. Y sobre todo el viejo no quiere morir en un hospital lleno de tubos y de todo. Él quiere morir en la naturaleza. Y siempre está amenazando a una de sus hijas con la que convive más, que es Adela, la que tú has citado, con que un día él morirá de acuerdo con su idea, que quiere morir libremente. Bueno, como hacían los esquimales cuando se iban a morir para ser devorados por los osos. Hay algunas referencias precisamente a los esquimales. Y entonces, otro personaje muy contradictorio y muy curioso, que a veces a mí misma como autora se me ha escapado, es Adela, que es un personaje verdaderamente muy bonito, que su padre, ese que quiere morir en la naturaleza, la reprocha que no haya cumplido ella con su naturaleza. Es decir, ella vive de sus trabajos, de sus cosas, pero el padre la ve como si dijéramos un poco sola o un poco, pudiéramos decir, retraída o eso, porque no ha cumplido con tener hijos, con todo. O sea, hay ahí también un reproche de un hombre que precisamente no es retrógrado ni tal, y eso es lo curioso, porque el padre es una persona que, bueno, ha sido un escritor y es un hombre que tiene unas ideas tal, y sin embargo reprocha a su hija esto, reprocha que la hija no haya cumplido, pudiéramos decir, con su naturaleza. De manera que hay varios campos en Vueltas con los clásicos. Yo destacaría primero el incesto, eso tan difícil y que marca a una persona que lo ha sufrido, pero aquí curiosamente ella, cuando tiene que optar entre marcharse con su marido y quedarse con su padre, se queda con su padre, que eso es lo curiosísimo. Y hablando precisamente con la profesora que me editó esta obra, Raquel García Pascual, me dijo que debe conocer más temas. Dijo, no, Carmen, es que suele pasar esas cosas, que ellas se quedan. Yo me quedaba alucinada, yo lo he dicho por pura intuición, pero resulta que parece ser que sí, que hay una vinculación tan grande con estas cosas, que tal. Y luego está el problema de esa Adela que ha tenido que elegir entre su vida profesional y su vida, pudiéramos decir, familiar. El caso de una muerte, de la muerte, pudiéramos decir, digna. Es que hay muchas cosas en las Vueltas con los clásicos. Yo misma os digo que no lo puedo resumir así. Son 3 planos distintos que conjugan en las Vueltas con los clásicos, incluso un cuarto plano, el papel de la mujer egoísta que va a lo suyo. O sea, es que hay muchas cosas, de manera que, Margarita, hija mía, yo en este momento, a lo mejor mis respuestas no te son suficientes porque yo misma no las tengo. Yo he soltado unas cosas ahí. Es que con una carga de profundidad que es una obra. Sí, es una carga como un torpedo que no sabes para dónde va. Sí, evidentemente. Entonces yo la verdad que no soy consciente a lo mejor de todo lo que he echado. Bueno, pues saliendo de este mundo agobiante, terrible que planteabas en esta tragedia, vamos a cambiar de tono. Y de pronto tú das un giro en tu teatro y planteando problemas igualmente importantes y incluso la problemática femenina, lo haces desde el tono de comedia, desde el humor. Me refiero a obras como Pop y patatas fritas, de película, Todo Light o Las niñas de San Ildefonso. Por ejemplo, en de película me interesa mucho, con ese humor brillante, inteligente, nos encontramos con que todos los personajes que rodean a Marta, sus amigos, su familia, pretenden que ella cargue con todos sus problemas para que ellos puedan seguir gozando de libertad. Pero Marta
este personaje femenino, casi insólito en tu teatro hasta ese momento, realiza un acto de rebeldía. Y resulta que, apoyada por la solidaridad de los otros personajes femeninos, su hija, su amiga, se impone para poder recuperar su vida, mientras que los hombres, su hijo, su exmarido, ni lo entienden ni lo aceptan. Esta sería, frente a todo ese teatro pesimista, un primer final esperanzado con respecto a esta problemática. Pues yo diría que sí, es una obra verdaderamente reivindicadora, clarísimamente reivindicadora. Y además es una comedia que a mí me encanta porque todo el mundo que lo lee la ha encantado y sin embargo además es una cosa actualísima. Y Marta es una mujer de tipo medio, que lucha por sacar a su familia adelante, que está separada, pero incluso el marido viene cuando verdaderamente le sale todo mal, viene a refugiarse como tantas veces, el hijo la lleva la ropa sucia, aunque vive por otro lado un apartamento que ella tiene que pagar, en fin, una serie de cosas que lo vemos hoy día, pero bueno, vamos, por todas partes. Yo creo que es una comedia muy realista, muy observada con un gran sentido del humor, con mucha vivacidad. Y verdaderamente Marta llega un momento que hace como si dijéramos, da un giro de 180 grados total, valientemente, y dice, ahí queda eso. O sea, es un gesto torero, lo que hace Marta, y verdaderamente yo estoy completamente de acuerdo. Es que a veces hay que hacer gestos toreros y decir, ya está bien. Unas veces se da el golpe en la mesa, otras veces dice, ahí te quedas, o lo que sea, pero verdaderamente, claro, esa mujer está rodeada de unos egoísmos feroces. Y claro, llega un momento que ella se da cuenta que si sigue ahí parada, y entonces decide marcharse de fin de semana con ese señor que hace estilismo y que verdaderamente la persigue un poco, que es más joven que ella y que se lía la manta a la cabeza y dice, ahí queda eso. Ahí me encanta de película. Me encanta de película porque es muy de hoy y además me parece, yo me identifico mucho con de película. Desde luego, yo creo que cualquier mujer... Sí. Yo pienso que cualquier mujer que, hombre, yo no digo que yo estuviera acosada, afortunadamente no, de egoísmos y tal, pero quiero decir que eso lo veo, pero es que miras alrededor y hay un porcentaje tan enorme, lo que pasa es que no suele hacerse eso. La gente tiene sus miedos, sus cosas, normal, también lo entiendo, pero viva Marta. Desde luego que sí. Carmen, para terminar con esta parte de tu creación, la parte dedicada al teatro y abordar la novelística, tenemos que acelerar. Y ya para poner un detalle, algo musical, que siempre me acompaña en el estudio del teatro lírico, me ha llamado la atención que tú unes en un volumen, quisiste que salieran unidas, 4 obras teatrales muy distantes en temática y en cronología de ser escritas. La nueva historia de la princesa del dragón, Fuera de la ciudad, Orquesta y Allegro Manontropo. Las publicaste en Fundamentos y el único denominador común de estas obras, tú lo dices en la introducción, fue la presencia bastante consistente de la música en ellas. ¿A qué se debe esta introducción del elemento musical que va pues desde la música de Vivaldi, de Verdi, hasta Michael Jackson, en fin, de todo, sí. Todos. La presencia del coro también en alguna de las obras, sí. Sí, bueno, no lo sé. En realidad, cuando me parece que lo primero musical que yo escribí, yo creo que fue incluso anterior, yo diría que anterior a La princesa y el dragón, fue Fuera de la ciudad, que yo creo que de mis obras más antiguas, o Por ahí le van. Serían del año 80 y tantos las dos, ¿no? Y entonces, pues, es que sí, por ejemplo, con La princesa y el dragón yo quise hacer una especie de teatro total, en el que hubiera todos los elementos, que hubiera texto, que hubiera música, que hubiera danza, que hubiera diferentes coreografías. O sea, me apetecía una cosa, y eso que yo suelo manejar, pocos personajes, y más bien un mundo como cerrado en sí mismo. Sin embargo, ahí me destapé completamente y me apeteció hacer una escenografía que dijéramos que sería hasta carísima. La verdad es que no se ha visto, como suele pasar en estas cosas. Pero
ahí sí que también fui en algunas partes, yo creo que sí fue un poco precursora, porque ahora se llevan tantísimo los musicales. en efecto, Yo creo que La efecto. princesa y el dragón, hombre, quitando algunas zonas de textos que a mí me parece que son muy interesantes y que pudieran parecer para el gran público un poco pesados, la verdad es que es todo un espectáculo. Sí. A mí me llamó José Carlos Plaza porque la leyó y me dijo, y me gusta mucho y tal, y entonces, pero yo la veo como teatro infantil. Y yo, la verdad, dije, no, esto no es teatro infantil para nada, aunque se llame La princesa y el dragón, esto es teatro completamente para adultos. Y ahí disentimos, o a lo mejor él no estaba lo suficientemente entusiasmado. El caso es que la cosa ahí murió y ahí se quedó. Y luego también, claro, he escrito otras cosas con música, porque curiosamente pues está Allegro ma non troppo, que es una delicia de comedia, me parece a mí, precisamente que hace referencia a la migración, a todas las chicas hispanas que vienen a cuidar nuestros abuelos, que vienen a cuidar a... Bueno, todo eso, ¿no? Y entonces yo lo reuní en Fundamentos en un volumen por eso, porque es que creo que a veces la música en el teatro, a mí muchas veces como espectadora me ha entusiasmado, oír determinadas cosas y una orquesta que aparece y desaparece y que no se plasma completamente en escena, pero la música está ahí. Creo que la música es una saltadora de los sentidos, es una armonía, o me parece que lo he comentado, del mundo en que vivimos, vamos, una armonía en un mundo inarmónico que es en el que vivimos, y a mí me pareció muy interesante recopilar precisamente esas obras en las que la música es protagonista, pues fusionarlas en un solo volumen. Sí. En un teatro pudiéramos decir que hubiera otros elementos. Ahora que se llevan tanto los musicales, pues sin embargo, pues lo mío está ahí, se acabó, ahí muerto un poco de risa. Pasamos entonces, Marga, si te parece, a la creación de la novela, porque no hay todo el tiempo. dolor de mi corazón, porque claro, nos quedan tantas cosas interesantes. Es que a lo mejor, Margarita, a lo mejor he escrito demasiado. Eso puede ser el defecto. Nunca será demasiado. Nunca. Ese puede ser el defecto. Bueno, vamos a ver. Tú eres muy conocida como autora, por lo menos en el mundo académico, como autora teatral, pero mucho menos como novelista. Y yo, que conocía tu teatro desde hace tanto tiempo, hace unos años, pues encontré con tu novela. Y descubro que empezaste a escribir novela incluso antes que teatro. Y me encuentro con que hay una serie de novelas tuyas inéditas todavía. Me encuentro con que en 1965 quedaste finalista nada más y nada menos que del Premio Nadal de novela con Flora y Fauna, que sigue inédita, que yo sepa. Fuiste finalista en el 70 con Musas y Gorgonas del Premio Ateneo de Valladolid. Fuiste mención de honor del Premio Felipe Trigo del 84 con Retablo de Manolito Anaya. Escribiste también en el 81 Cuaderno de Notas y en el 83 El año que nos quedamos sin verano. Bueno, vamos a empezar hablando de tu relación con la novela. Empiezas escribiendo novela, luego teatro, y desde hace unos años la novela parece que ha centrado otra vez tu creación. ¿Por qué siguen inéditas estas novelas? Bueno, vamos a ver. Yo en novela, desde luego, soy una desconocida. Si así como, por ejemplo, en teatro tengo prácticamente toda mi producción, quedan como 2 o 3 obras sin publicar de todo lo que he escrito. Sin embargo, en teatro es verdad que en novela me cuesta mucho. Parece ser que allí en España el currículum que tengas en teatro no significa absolutamente nada. Tú vas a un editor y dices, mire usted, yo soy una señora, tal, tengo todo esto. No, la novela. Entonces yo no sé si es porque mis novelas no encajan, muchas de ellas, con las modas. Se llevan mucho las modas porque a lo mejor yo no conozco, tampoco conocía a nadie en teatro, esto es verdad. Yo poco a poco en teatro me fui abriendo paso y tal, pero por lo que yo escribía, porque es verdad que yo he estado un poco al margen de círculos y eso es cierto. A lo mejor es así, yo no he cultivado determinados grupos literarios y eso me ha dificultado, mejor dicho, el acceso, o mis novelas a lo mejor son malas, o a lo mejor no están dentro de la onda, o lo que sea. Ahora estoy publicando ya novela, pero también es cierto que yo soy un poco madrastra. Entonces, como estoy continuamente escribiendo, cuando veo que una obra a lo mejor pues ha quedado relegada, estoy con otra.
y no me permite ocuparme de esa novela. O sea, por ejemplo, el escritor que hace una novela o dos en su vida está intentando sacarlas esas dos, pero como yo estoy produciendo continuamente, que tal vez sea mi defecto, pues resulta que esas que han quedado relegadas ahí están. Por ejemplo, la que tú has citado, Flora y Fauna, yo no la he vuelto a releer. No sé si es buena o es mala, ¿eh? No la he vuelto a releer, la he dejado en la cuneta yo misma, no he intentado hacer nada con ella. ¿No has intentado publicarla? No, y quedó ahí. Ahora, por ejemplo, esa que has citado, Musas y Gorgonas, la cambié el título y en realidad es Amazonía, esa sí se ha publicado. Pero es verdad que algunas, por ejemplo, Cuaderno de Notas, que luego titulé Diario de Después, a mí me parece que es una obra actualísima, porque es precisamente lo que empieza a cambiar la sociedad y sobre todo a las mujeres después que muere Franco. Y sin embargo está inédita, yo no me lo explico. Pues tenemos que trabajar sobre esa novela. Y yo no me lo explico, porque es muy interesante esa novela, y sin embargo no me lo explico. Es verdad que ha estado entre finalistas y tal, pero como estar entre finalistas no significa nada, generalmente, que dice, has sido finalista, sí, pero ahí te quedas. Ahora, los porqués no lo sé. En octubre de 2012 acaba de aparecer tu última novela, esta vez publicada como libro digital. Y es una novela en que de nuevo vuelves a la historia, esta vez una historia cercana, 1914, París, el París de la Belle Époque, previo a la Primera Guerra Mundial. Y esta mujer, Henriette Caillaux, sí. sorprendió y realmente conmocionó al París de la época porque asesinó al director del diario Le Figaro. Pero es que esta mujer era nada más y nada menos que la esposa del ministro francés de Finanzas en ese momento. El tema ya es cautivador. Pero además es que has elegido a un personaje muy interesante, ¿eh? Es una mujer dual, como también era una mujer dual Isabel Tudor en tu obra teatral. Es una mujer ambigua, fascinante, y además emparentada con el grupo de las malas, porque es una asesina. Y cuenta su vida desde el perspectivismo de dos voces, una masculina y una femenina. Entonces, háblanos un poco de esta novela y está de plena actualidad porque acaba de salir. Sí. Hombre, yo creo que es una novela muy interesante. Yo un día, de casualidad, pues leí El Hecho. Leí El Hecho que esta señora, Henriette Caillaux, pues, que era en ese momento mujer del ministro de Finanzas, que no era ninguna cualquier cosa. Además, era un ministro de Finanzas, Josep María Caillaux, que era enormemente conocido, ha dejado muchísima obra sobre economía y tal. Pues resulta que ante una campaña difamatoria contra él que estaba haciendo el diario Le Figaro, pues entonces ella va al diario, quiere hablar con el director, que era Gastón Calmet, y entonces, bueno, pues entra en el despacho, da 4 tiros que le dejan seco al director de Le Figaro. Bueno, y esto fue un hecho, desde luego, comprobado. Ella, lo más curioso es que no intentó huir, ella quedó ahí junto al cadáver, bueno, él agonizaba, ella no le hizo ni caso, creo que incluso le escupió, y entonces ella quedó ahí tiesa hasta que llegaron los gendarmes y se la llevaron. Bueno, este es un principio de historia que a mí me pareció, dije, caray, con Henriette Caillaux, pero bueno, qué señora, ¿no? Y entonces a mí me pareció su personaje muy interesante. Carmen. Tremenda. Bueno, mala, malona tremenda, o no tremenda. tan mala. Y entonces, como me pareció muy interesante, empecé a hurgar en la historia. La verdad que los periódicos de la época hablaron muchísimo a nivel internacional. Francia se conmocionó casi como en el caso Dreyfus. Unos se pusieron a favor de la Henriette, otros la llamaban de todo. La ponían verde, asesina para arriba. Bueno, y entonces, pues lo curioso es que de Henriette se sabe muy poco. Entonces, en la novela se hizo un juicio, salió muy bien parada y cosas de esas. Bueno, pero de su personalidad, de cómo llegó hasta allí, de sus cosas, se sabe que tuvo un primer matrimonio, que se divorció de él y tal, y poco. Entonces, claro, ahí estaba el tema a través de la novelista. Yo no podía hablar en primera persona como Henriette Caillaux, porque claro, no se sabe de ella suficientemente y tampoco me podía inventar cosas. Entonces, lo que hice es un recurso muy típico, que es que hay 2 personas que cuentan la historia de Henriette. Uno, un gacetillero,
que trabaja para unas revistas de estas amarillentas que cuentan todos los crímenes, todas las cosas de horrores y que la gente, sobre todo gente de muy baja clase social, las lee ávidamente. Y luego la que ha sido su compañera desde niña y que está utilizada un poco como señorita de compañía. Y es una persona que, claro, tiene un cierto resentimiento hacia Henriette. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de la novela es que, claro, se está contando a dos voces. El gacetillero es mucho más, como si dijéramos, más compasivo. Mientras que verdaderamente, pues Justine, que es la que lo está contando, que es la verdaderamente protagonista de la novela, está contando su versión de cómo ve ella a Henriette. Pero claro, ahí hay luces y sombras. Y a mí me parece interesantísimo tanto cómo describe a Henriette y cómo es ella. Porque ella, desde luego, es un pozo, ¿eh? Y entonces ahí hay una cosa muy curiosa de la dualidad del gacetillero y ella, que eso, claro, no lo puedo desvelar porque entonces... Entonces no leemos la novela. Pero la verdad es que yo creo que es una novela muy dinámica y que es una novela, sobre todo yo creo que no es una novela que la gente espera de crímenes. Hay un crimen solo y se sabe desde el principio quién ha sido. Pero a mí lo que me parece interesante es los alrededores del crimen. Por qué llega Henriette y cómo la otra va observando. La psicología de los personajes. Es auténticamente una novela psicológica. Y es una novela, sobre todo, de la psicología de dos mujeres. Se describen dos mujeres, clarísimamente, y a mí me parece una novela que a mí me resulta que puede ser apasionante para un lector. A mí me gustaría leer esa novela, sinceramente. Efectivamente lo es, porque yo... Además, la época sugestiva, es justamente antes de empezar la Primera Guerra. O sea, que estaban casi con un pie en el abismo. Sí. Aquellos parisinos y aquellos franceses. Exactamente. Y entonces tenemos la Belle Époque. Con lo cual, verdaderamente, es una época proclive a cosas que van a suceder. Y que verdaderamente se va a terminar una época, es un fin de una época. Con lo cual también el escenario a mí me parece interesante. Ese año 1914 lo has tratado en una obra de es que teatro. Además, es que fíjate, también en El oculto enemigo del profesor Schneider. Sí. Efectivamente. Y es que el crimen sucedió justamente en marzo de 1914 y ya en agosto estallaría el conflicto. Tenemos que poner punto final aquí. Yo hago la recomendación de que se vuelva a los textos y se lea la novela Biografía secreta de una asesina, de Carmen Resino. Carmen Resino, la conversación inteligente, dramaturga, novelista, pintora, historiadora. Gracias por acudir a esta cita de la UNED y esperamos verte en otra ocasión por aquí. Y Marga Almela, Margarita y Pilar Espín, gracias por vuestra labor, por vuestro estudio y nada, la cita queda hecha hasta cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido pues un rato verdaderamente que lo he pasado muy bien conversando con todos vosotros. Termina ya Sin Distancias, un tiempo para la educación y la cultura con el sello de la UNED, que llega a todos a través de Radio 3 y que también se puede escuchar en canaluned.com. Queremos contar con vuestra compañía mañana, de nuevo en este espacio. Os esperamos. Hasta entonces.